Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Un misterioso paquete recibido por Neslihan Atagul enciende las redes sociales y deja a todos preguntándose, ¿qué está pasando realmente con la estrella turca? La famosa actriz turca Neslihan Atagul, conocida por su papel en exitosas series como Kara Sevda, se ha convertido en el centro de atención esta semana tras recibir un paquete misterioso que fue entregado directamente en la puerta de su casa en Estambul. Lo que comenzó como un día normal para la estrella dio un giro inesperado cuando un mensajero apareció con una caja elegantemente envuelta, sin remitente y con un mensaje enigmático, para ti, con verdades ocultas. La noticia se propagó como la pólvora en las redes sociales después de que un vecino curioso compartiera una foto de Neslihan recibiendo el paquete. Minutos después, los fans y los medios comenzaron a especular sobre el contenido y el posible remitente. Algunos sospechan que podría tratarse de una estrategia publicitaria para un nuevo proyecto, mientras que otros creen que hay algo mucho más personal y profundo detrás de este misterioso envío. Neslihan, visiblemente sorprendida pero serena, decidió romper el silencio a través de su cuenta oficial de Instagram. En un breve video, dijo, queridos amigos, sé que todos están muy curiosos. La verdad es que yo también estoy impactada y aún no sé quién envió este paquete. Les prometo que en cuanto tenga más información, se los haré saber. El esposo de Neslihan, el también actor Kadir Dolu, no tardó en pronunciarse. Durante un evento al que asistió esa misma noche, los periodistas no dudaron en preguntarle sobre la situación. Con semblante serio pero tratando de mantener la calma, respondió, no sabemos quién envió ese paquete. Por supuesto, como su esposo, estoy tomando todas las medidas necesarias para asegurarme de que Neslihan esté bien. Sus palabras solo aumentaron la tensión y la curiosidad del público. Mientras tanto, los fanáticos comenzaron a compartir teorías. Algunos aseguraron haber visto pistas en las redes sociales que podrían vincular el paquete a un excompañero de reparto, mientras que otros afirman que podría tratarse de un admirador secreto. La teoría más intrigante hasta ahora es la de un proyecto cinematográfico secreto en el que Neslihan estaría participando y que habría usado esta misteriosa entrega como estrategia para generar expectativas. Horas después, la propia Neslihan compartió otra historia en su cuenta, mostrando solo un rincón del contenido, una carta escrita a mano y un objeto envuelto en terciopelo rojo. Todavía estoy procesando esto, escribió. La imagen se hizo viral en minutos, acumulando miles de comentarios de seguidores que intentaban descifrar la situación. La incertidumbre continuó creciendo mientras los medios turcos seguían cada movimiento de la actriz. Programas de televisión de entretenimiento comenzaron a dedicar segmentos completos al misterioso paquete, invitando a expertos en lenguaje corporal, criminólogos y hasta tarotistas para especular sobre su significado. Las calles cercanas a la residencia de Neslihan se llenaron de fotógrafos y reporteros, ansiosos por captar cualquier nueva pista. Un par de días después, la situación dio un nuevo giro. Una revista de renombre publicó un artículo afirmando haber obtenido información exclusiva sobre el remitente. Según fuentes anónimas, el paquete podría estar relacionado con una organización benéfica que Neslihan había apoyado en secreto años atrás. La carta misteriosa, se decía, contenía palabras de agradecimiento y la invitación a participar en un ambicioso proyecto humanitario. Sin embargo, esta teoría no tardó en ser cuestionada, ya que los detalles permanecían vagos y no había confirmación oficial. La tensión también comenzó a afectar la rutina diaria de la actriz. En varias ocasiones fue vista entrando y saliendo de su casa acompañada por seguridad privada, algo poco habitual para ella. Aunque Neslihan siempre ha mantenido una imagen de cercanía y sencillez, esta vez no tuvo más remedio que tomar medidas extraordinarias para proteger su privacidad y seguridad. Mientras tanto, las redes sociales explotaron con hashtags como almohadilla paquete de Neslihan y almohadilla misterio Atagul, que se convirtieron en tendencia mundial. Algunos fanáticos más creativos incluso comenzaron a crear teorías conspirativas y fanfictions basadas en el paquete, entrelazando hechos reales con tramas imaginarias de espionaje y romance. En un inesperado desarrollo, una cadena de televisión internacional propuso a Neslihan participar en un documental sobre el fenómeno viral que se había generado. El objetivo era explorar cómo un simple paquete pudo desencadenar una ola masiva de atención mediática y social. Aunque la actriz aún no había aceptado la propuesta, la idea parecía tentadora, dado el impacto que el incidente había tenido no solo en Turquía sino en muchos otros países. 5 días después del primer anuncio, Neslihan finalmente decidió revelar más detalles. En un video de 5 minutos publicado en su canal de YouTube, mostró la carta completa y el misterioso objeto, un antiguo medallón que, según explicó, llevaba grabadas coordenadas geográficas. Esto va más allá de lo que imaginaba, comentó con visible emoción.
He contratado a un equipo para investigar el origen de este medallón y lo que significa. Prometo mantenerlos informados en cada paso del camino. Las coordenadas despertaron un nuevo frenesí entre sus seguidores. En cuestión de horas, varios usuarios en Twitter y Reddit lograron identificar la ubicación, una pequeña aldea costera en el mar Egeo. Esto añadió una nueva capa de misterio y llevó a algunos a pensar que el paquete tenía un vínculo con la historia personal de la actriz, quizás algo relacionado con sus antepasados o un secreto familiar largamente guardado. Kadir Dolu, quien hasta ahora se había mantenido relativamente en segundo plano, apareció nuevamente para apoyar a su esposa. En una entrevista televisiva, dijo, «Estamos tan sorprendidos como todos ustedes. Pero quiero asegurarles que estamos manejando esto con la mayor seriedad. Lo más importante para mí es la seguridad y tranquilidad de Neslihan». El interés de los medios internacionales tampoco disminuyó. Revistas y portales de noticias en Europa y América Latina comenzaron a cubrir el misterio, destacando cómo un solo evento había conseguido captar la atención global. Algunos compararon la situación con grandes campañas de marketing viral en la industria del entretenimiento, mientras que otros insistieron en que había algo auténtico y profundamente personal en esta historia. La investigación sobre el medallón avanzaba lentamente pero sin pausa. Un arqueólogo consultado por el equipo de Neslihan sugirió que el objeto podría tener un valor histórico significativo, posiblemente vinculado a antiguos mitos locales o a algún hecho olvidado de la historia otomana. La posibilidad de que Neslihan estuviera en el centro de un hallazgo histórico aumentó aún más la fascinación pública. En paralelo, la actriz comenzó a recibir mensajes de apoyo y solidaridad de colegas de la industria y admiradores de todo el mundo. «Querida Neslihan, sigue adelante con valentía», escribió una famosa actriz española en su cuenta de Instagram. «Eres una inspiración para todos nosotros». Con la presión mediática en aumento y las expectativas cada vez más altas, Neslihan tomó una decisión valiente, viajar personalmente a la ubicación señalada por el medallón. Antes de partir, compartió un mensaje con sus seguidores: «Este viaje significa mucho para mí. No sé qué encontraré, pero siento que es algo que debo hacer. Gracias por estar conmigo en esta aventura». El día del viaje, cientos de fanáticos y periodistas se congregaron en el aeropuerto para despedirla. Las imágenes de Neslihan abordando el avión se viralizaron instantáneamente, con mensajes de buenos deseos y teorías renovadas sobre lo que podría descubrir. A su llegada a la aldea costera, fue recibida por autoridades locales y un pequeño grupo de habitantes, quienes también estaban intrigados por la misteriosa conexión. El paisaje era impresionante: aguas cristalinas, casas blancas y estrechas calles empedradas que parecían detenidas en el tiempo. El equipo de investigación comenzó a explorar la zona guiado por las coordenadas grabadas en el medallón. Tras varias horas de búsqueda, llegaron a una antigua iglesia abandonada, cubierta de vegetación. En el interior, encontraron una placa con inscripciones similares a las del medallón, lo que confirmaba que estaban en el lugar correcto. Mientras la historia sigue desarrollándose, una cosa está clara: este episodio ha transformado la vida de Neslihan Atagul y ha capturado la imaginación de millones. Lo que comenzó como un simple paquete misterioso se ha convertido en una verdadera odisea moderna, y todos esperan ansiosamente el próximo capítulo. ¿Y ustedes, qué piensan sobre este misterioso paquete? Dejen sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse para no perderse ninguna actualización sobre este intrigante caso. Hasta la próxima.